vamos allá entonces, si os parece. Muy buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias de corazón por haber venido hoy a nuestro santuario particular aquí en la Fundació Sa Nostra, donde hablar de libros y literatura es sagrado, casi como un consuelo para nuestros días. Hoy es un día realmente especial porque tenemos entre nosotros como invitada a Anne Plantagenet, una de las novelistas francesas más importantes del momento y una traductora excelente. Sé que te estás poniendo un poco roja, pero es cierto lo que estoy diciendo. No obstante, quiero deciros que durante este acto vamos a disfrutar realmente de vivir en el corazón de las palabras, gracias a Anne Plantagenet, y en el corazón de la música, gracias a nuestros amigos Ruggiero y Omar Niang, que nos amenizarán con algunos temas propios. Debo deciros que antes de presentar del todo a Anne y de hablar profundamente con ella, me encantaría aprovechar este momento para dedicarle unas palabras a nuestro querido amigo Nuccio Ordine, de parte de todos los miembros del Cercle. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo todavía estoy completamente estupefacto por esta noticia. Así que me he tomado, pues, la pequeña libertad de escribirle estas palabras. Amigo Nuccio, espero que estés donde estés, puedas escucharme. Estas palabras salen directamente desde el corazón y van hacia ti. La muerte no es el final. Ahora nos toca a nosotros preservar tu legado, leerte, expandirte, vivirte, difundir tu ejemplo humanista. Tú nos dijiste que solo una vida dedicada a los demás merece la pena ser vivida. Al final, querido amigo, te has convertido en el colibrí de tu fábula, que trató de apagar los fuegos del fanatismo y el dogmatismo con las perladas gotas de rocío de la literatura, la cultura y la bondad. Ahora, amigos, es nuestro turno. Tenemos que convertirlo a él en un clásico de la literatura. Recuerdo que una vez le preguntaron a Borges ¿para qué sirve la poesía? Y Borges respondió, bueno, ¿y para qué sirve el café, un beso o un atardecer? Y yo me pregunto, ¿y para qué sirven los libros de Nuccio Ordine? Pues para eso, para seguir viviendo. Tus lectores te quieren y te querrán siempre, ahí donde estén. Seguiremos buscando el eros, el amor en tu nombre. Gracias, amigo Nuccio. Bueno, la emoción me desborda ahora mismo, así que intentaré volver al cauce que nos ha reunido hoy a todos aquí, que es hablar de los 3 días en Orán de Anne Plantagenet. Y es que podemos decir que es un gran día porque ella ha aceptado nuestra invitación y porque ha volado desde París hasta nuestra bella isla para tener una conversación, un coloquio con todos los aquí presentes. Así que por ello también estamos extremadamente agradecidos. De todo corazón te lo digo. Como os decía antes, ella es una de las novelistas más importantes del momento en Francia y también una traductora excelsa. De hecho, ha traducido libros de Ildefonso Falcones, de David Trueba, de Almudena Grandes y, como todos sabréis también, El infinito en un junco de Irene Vallejo, que se ha convertido en un clásico de nuestras letras y del que estamos todos pues, realmente orgullosos. Además, decir también que Irene es un ser de luz, es una persona sensible y, de hecho, si no fuera porque está en Inglaterra, ya me lo dijo, estaría o siguiendo esto o con nosotros. Así que también es de agradecer saberlo. Es curioso porque Anne y yo nos conocimos en Granada hace apenas unos meses. En esa misma Granada que enamoró a Antonio Gala, que, como bien sabéis también, hace unas semanas partió hacia su Ítaca particular. Esa Granada de Lorca que también enamoró a Teodor Califatides, un viejo amigo del Cercle de Economía, porque fue allí donde él descubrió el amor por la lengua española que ya le acompaña dentro de su alma. Esa ciudad donde la luz parece amanecer directamente desde los blancos patios del Albaicín,
regando espacios, memorias, tiempos y flores, como también hace tu libro. En una de esas noches granadinas, no sé si lo recordarás, tomando alguna que otra copa de vino después de los actos, algo completamente normal y fantástico, comenzamos a hablar de la vida y de los libros, que yo siempre me he preguntado, ¿y no serán la misma cosa? La vida y los libros, lo dejo ahí también, flotando en el aire. Hablamos de Galicia, de María Casares, de la magia de los lugares y de la escritura. Lo que no podía imaginar es que tan solo unos meses después, y a raíz de una pregunta extremadamente pueril, formulada con un ¿qué te parece venirte a Mallorca a presentar tu libro? Y aquí estamos hoy. La vida puede ser maravillosa. Leer, escuchar y escribir son las formas más bellas de vivir que he descubierto en mis 30 años de vida. Y leer a Anne Plantagenet y sus 3 días de Orán, en Orán, es escuchar, sentir, reflexionar y empatizar. Estas palabras pueden resumir perfectamente lo que es bucear dentro de la literatura de Anne. Es por ello que me encantaría leeros una pequeña carta que le he escrito a Anne, que tú no tenías ni idea de lo que iba a decir. De hecho, nadie de aquí lo sabe, cosa que me parece fascinante. Seré muy breve, es un minutito, pero es para simplemente contextualizar un poco el libro y la forma que tiene Anne de escribir. Dice así: leer Anne Plantagenet es iniciar un viaje que puede dar sentido a una vida. Es un atreverse a ser sin estar, a desear y a anhelar, con todo lo que eso conlleva. Para saber quiénes somos hacen falta 3 palabras: valentía, sufrimiento y reflexión. Aprender a convertir estas palabras en belleza o en destino es una de las tareas más importantes que tenemos como seres humanos. Anne escribe en su libro que ella es la chica que siempre busca, siempre sedienta, con una pena en el fondo del ser que nunca pasa. Y esa es la eterna búsqueda de la escritura, que nos hace avanzar. Es el deseo frente al miedo, es el vértigo de la caída y alzar el vuelo después. Somos seres deseantes. Somos viajeros oscilando entre la curiosidad y el asombro. En las páginas de 3 días en Orán habitaremos la piel del exilio, el pasado de una familia que vivió entre 2 tierras, del viaje de una hija con su padre para descubrir qué queda de unas raíces que antes parecían secas y que en algún momento fueron árbol y fruto dulce. Abrazaremos también la posibilidad de una memoria y el abrigo que ofrece el atreverse a vivir, aunque duela. Anne escribe en su libro que muchos libros brotan de una fisura y que las palabras pueden atestiguar una vida que ya no recuerda a nadie. ¿Puede un libro, un verso o un viaje dar sentido a toda una vida? Esta pregunta nos la tendrá que responder nuestra invitada de hoy. Bienvenidos al mundo de Anne Plantagenet. Bienvenidos a esos 3 días en Orán. Muchísimas gracias. Eso sí, antes de zambullirnos en la conversación, nuestros amigos músicos nos deleitarán con un tema y después empezaremos el diálogo. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. La verdad que me tocó el corazón cuando dice la muerte no es un final. Y deberíamos intentar de preservar mucho la gente, no es cuestión de alto o bajo nivel, pero culto. Gente, yo me refiero a preservar la gente que tenemos como
tengo referencia a uno como Joan Pla, que fui profesor de latín, fui periodista, fui escritor, fui no se puede imaginar, era el único que entrevistó a Tejero. Yo hace muchos años voy detrás de cultura para que le nombren una calle o una plaza, algo, pero estoy ahí, de rey. Entonces, cuando dijo no deberíamos dejar una bella historia que tiene la isla, gente importante, la dejamos pasar, en mi opinión, y gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias. 11, África, de Bahía, San Salvador, Omar y Sevilla.
sí, vamos. La primera pregunta es extremadamente sencilla y es ¿cómo estás? Simplemente. Muy bien, un poquito nerviosa, pero muy bien, ¿no? Primero quería, decir gracias por la invitación, Kiko. Yo recuerdo muy bien todo de Granada. Todo. Muchas gracias por la invitación, por la presentación magnífica que hiciste y gracias al Cercle de Economía, se dice así, Cercle de Economía, a José Vicens, padre e hijo, y gracias a todos ustedes por haber venido, por estar aquí ahora. Y entonces, bueno, voy a intentar hablar de una forma, de la mejor forma posible en castellano. Nosotros te agradecemos de corazón que hayas venido, que hagas también ese esfuerzo doble, que es hablar en una lengua que no es la tuya, que siempre tiene ese añadido de dificultad. Y por eso, muchísimas gracias, de verdad, Anne. Y ahora vamos a desgranar su libro, a hablar de él, porque hay muchísima tela que cortar, como bien sabéis. Yo me adhiero a esa pregunta que te he hecho al final de esa carta que te he escrito, que es, ¿puede un viaje dar sentido a una vida? ¿Cómo nace tu libro para ponerles en situación a ellos? Pues menuda pregunta. Es que eso no lo sé, pero sé una cosa, es que si no hubiera hecho ese viaje, mi vida probablemente sería muy distinta ahora. Era muy importante para mí hacer ese viaje. Es que siempre supe que tendría que hacer ese viaje un día. La cuestión era cuándo, era la cuestión del momento. Cuándo ir a Argelia, porque también hubo una guerra civil que duró 10 años, la década negra se dice, entonces no se podía viajar a Argelia. Y yo, como lo escribo en el libro, es que pienso que nunca hubiera hecho ese viaje cuando mi abuela, que representaba Argelia y la memoria de Argelia, la transmisión o la no transmisión, no sé, pero cuando ella todavía era viva, pues era difícil hablar del proyecto de ir a Argelia. Entonces su muerte, cuando ella murió, yo decidí ir a Argelia porque era una obsesión y era sobre todo una necesidad en mi vida. Yo estaba en un momento de mi vida cuando no sabía exactamente a dónde ir y bueno, hay ¿cómo se dice? Un dictón, un proverbio, ¿no? Que dice cuando no sabes a dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Entonces yo necesitaba saber exactamente de dónde exactamente. Tenía la necesidad de recuperar una parte de mi herencia y de esa herencia africana. Eso es. De hecho, Ana, es fantástico que hayas dicho estas palabras, porque hay en una de las páginas que a mí más me gustaron del libro, de hecho es la página 19, hablas de tus primeros recuerdos, que son después las herencias que tú utilizas muchas veces para escribir este libro. Y ahora te voy a evocar esa página. Es cuando tu abuela, precisamente tu abuela, está moliendo unos granos de café y tú eres muy pequeñita, metes la mano dentro de ese café recién molido, lo hueles y nace tu primer recuerdo. Y me parece muy simbólico que justo cuando fallece tu abuela decidas realizar este viaje a Orán. Es decir, tú partes de esos recuerdos que has construido para hacer el viaje y después escribir la novela. Es que yo pienso que sí, mi abuela, es que ella hablaba mucho de Argelia. Bueno, ella nació en Argelia y tuvo que dejar ese país cuando tenía ya 52 años. Entonces, bueno, una gran parte de su vida se desarrolló en Argelia y ella, como todas las personas de esa generación en mi familia, los ancianos que ahora todos han muerto,
ella hablaba mucho, y ellos hablaban mucho del país de su tierra natal, del país de su infancia y de su vida. Y mi padre, al contrario, él tenía 16 años cuando tuvo que dejar a Oran, su ciudad, y Argelia. Él, al contrario, no hablaba de esa parte de su vida. Y yo pienso que la herencia es la herencia de las palabras, pero también, y quizás más, del silencio. Yo pienso que el silencio de mi padre también fue muy importante para mí y me impactó mucho porque yo quise entrar en ese silencio y romper ese silencio, eso que ocurrió durante el viaje, cuando puedo decirlo, no sé lo que quieres preguntarme después, pero bueno, cuando organicé ese viaje para el cumpleaños de mi padre, era el pretexto, el cumpleaños de mi padre, cuando cumplió 60 años, yo decidí organizar ese viaje y pedir a mi padre de venir conmigo, o obligar a mi padre a venir conmigo. Y bueno, y mi padre, que nunca había mucho hablado de Argelia, a partir del momento cuando llegamos en su tierra natal, cuando él puso puso el pie en la tierra de Argelia, empezó a hablar y a hablar sin parar. Entonces sí, ese silencio se rompió, pero necesitaba volver a Argelia para empezar a hablar de todo eso. Yo tengo infinidad de preguntas, Anne. Por eso sí que no te preocupes. De hecho, tenía una sobre tu padre también, que ahora más o menos acaba ella de responder. Y es que hay una evolución muy interesante, que es un padre que al principio está muy tenso en el aeropuerto, que no puede casi ni hablar, y de repente es aterrizar en ese sitio, empezar a ver los antiguos lugares, los antiguos espacios, y de repente se calma, se serena y empieza a hablar. Entonces, yo quería preguntarte, durante esos 3 días en Orán con tu padre, ¿es el periodo que más has hablado con tu padre? Realmente de la vida, de la memoria, de todo. Sin duda. ¿Sí? Sí. Y esto es un recuerdo mágico. Porque después, ahora no habla mucho mi padre. Ha vuelto al silencio. Pero sí, habló durante esos 3 días. Sí. Maravilla. Sí. Y eso también y no solo habló, no solo habló, es que él empezó a dirigir todo el viaje. Es que yo había organizado cosas, pero en Argelia él decidió ir en ese lugar y bueno, decidió todo. Y bueno, no es su naturaleza, no es su carácter realmente. Era otro hombre en esa parte del Mediterráneo. Y esto me parece muy relevante porque yo le entroncaría con una de las preguntas también que rigen un poco la literatura de Anne. Esto lo hablamos un poquito antes. Hay ciertos escritores que tienen ciertos temas obsesivos para ellos. Para Marcel Proust era el tiempo, para Germán Hesse era conocerse a sí mismo, saber qué es lo que hay ahí dentro. Y tú tienes 2 temas muy importantes que son el exilio y la identidad. Me gustaría preguntarte, ¿qué somos sin identidad? ¿Qué es para ti esa búsqueda, Anne? Sí, tienes razón. Para mí es una obsesión porque yo he nacido en una familia de exiliados. Hay muchos exilios en mi familia. El exilio piel negro, es decir, el exilio de Argelia, de la familia de mi padre, pero del lado de mi madre son italianos. Es otra historia, es otro exilio, es otra guerra de otra forma y un medio ambiente muy distinto. Y entonces yo nací y crecí en una familia entre silencios de un lado, mucho ruido de otro lado, y yo tenía que encontrar mi propia identidad y mi propio sitio en esa historia. Mi legitimidad en esa historia. Entonces pienso que sin
sin la identidad somos como árboles sin raíces, ¿no? Es que me parece, para mí, no sé, hay gente probablemente que puede vivir solo en el presente y en el instante presente, pero yo antes, ahora las cosas son distintas, pero más joven, yo realmente tuve la necesidad de saber eso, de conocer más mi identidad, y esa identidad pasaba por la búsqueda de los orígenes, y primero de los orígenes en Argelia. Italia vino después, porque hice también el viaje de vuelta a Italia, pero después, primero fue Argelia con mi padre. Esto me parece preciosísimo lo que acabas de decir, porque entre el silencio y el ruido encontraste tu voz también. Es identidad, es voz también. ¿Esa voz la has transmitido en tus libros a partir de ese viaje y de esa sensación? ¿Ha influido en ti? No pienso que yo soy escritora por casualidad. Yo pienso que fue para dar palabras a los silencios de mi familia, de muchas personas de mi familia. Pienso que tuve sí, que me pareció necesario, mi papel en la vida, mi papel en el mundo era poner palabras donde había silencios, probablemente. Yo recuerdo de pequeña en el jardín de mis abuelos de Argelia, en Francia, en su jardín en Francia, en Borgoña. Yo pasaba el tiempo subida en un árbol y inventando historias, siempre ya escribiendo a 5 años, 7 años, 9 años ya, pasando toda la tarde en el árbol, inventando historias, vidas, las vidas que yo iba a tener, pero también, no sé, las vidas de antes. Y bueno, y es lo que hago, ¿no? Es lo que hago, escribiendo novelas, cuentos, relatos íntimos. En todos mis libros, incluso en las biografías, por ejemplo, has hablado de María Casares, pero también mi libro sobre María Casares es un libro sobre el exilio, sobre la historia, sobre las casas perdidas, perdidas en la vida, sobre las separaciones y todo eso. No es una casualidad tampoco el encuentro con María Casares, es que... Pues ahora que sacas el tema, hablemos de lugares perdidos y lugares encontrados también, que es algo que me he encontrado en tu libro que me ha fascinado, que es que los lugares en los que hemos vivido de alguna forma nos acompañan siempre. Tú nos hablabas ahora de ese árbol al que subías para contar historias. También me contaste alguna vez que habías ido perdiendo lugares, pero que de alguna forma éramos como pequeños caracoles, que en nuestra espalda llevábamos nuestras memorias, nuestros recuerdos. ¿Tú evocas esos lugares perdidos y encontrados a la hora de inspirarte para crear esas historias? Es que los lugares perdidos son los lugares reales, pero también los lugares soñados o inventados. Y yo a veces no hago muy bien la diferencia entre lo que he vivido realmente o lo que ha pasado realmente y lo que hace parte de mi imaginación. Cada libro es muy distinto. Cada libro para mí, los libros que escribo, no los que traduzco, pero los que escribo, nacen de una necesidad, es la palabra, de una necesidad. Es que cuando escribí ese libro, 3 días en Orán, era años después del viaje, porque el viaje tuvo lugar en el 2005 y el libro lo escribí casi 9 años después. Es que no pensaba, cuando hice ese viaje, no pensaba escribir, no era la meta de ese viaje, era un viaje muy íntimo y nunca había escrito relatos íntimos a la primera persona.
hasta había escrito novelas y cuentos e incluso biografías ya, pero nunca relatos íntimos así. Y entre el viaje y la escritura de ese libro escribí otros libros muy distintos. Pero el tema, ese tema de esa tierra, de la historia de mi padre, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de toda la familia, me obsesionaba, seguía obsesionándome. Entonces, un día escribí, 9 años después, escribí ese relato porque yo sentía que era necesario, yo tenía que hacerlo. Y bueno, siempre, entonces no hay una receta o una, ¿sabes? Es que para cada libro es distinto. Has comentado también cuando llegas a Orán se produce un antes y un después en tu vida. Sí. Yo siempre he querido preguntarte, sobre todo después de leer el libro, qué es lo primero que te impacta al volver, y después también si nos puedes hablar de la sencillez que te encontraste allí, la sencillez de la vida. Porque hay algunos momentos en el libro que tienen que ver con, y no voy a hacer ningún tipo de spoiler, un huevo que te dan, una flor amarilla, sonrisas, cosas extremadamente sencillas que tú te encuentras rodeadas en algún momento de ruinas, de decrepitud, de escombros. ¿Cuál fue esa primera impresión que te llevaste? Es que volver es una palabra interesante y podemos hablar de esa palabra primero, porque volver es un término complicado. Es que para mí volver, pero volver a un país donde no había estado antes, entonces no se puede decir volver. Y también esa palabra se empleó para hablar de los pies negros, es decir, de los europeos que nacieron y que vivieron en Argelia y que tuvieron que volver a la metrópolis, a Francia, pero volver también, el término es incorrecto porque nunca habían vivido en la metrópolis. Entonces esa palabra volver es muy interesante. Pero yo pienso que para mí fue una vuelta. Es decir, que no había vivido en Argelia, pero sí en mis sueños, en mi herencia, en todo lo que me transmitió mi abuela y las otras personas de mi familia. Finalmente yo venía de esa tierra, pero decidir ir a ver la tierra es que yo pienso que nunca se puede regresar a la tierra, al país que has dejado de una manera fantasmática o real. No, es imposible. Es que cuando tantos años han pasado, es decir que, por ejemplo, hay muchas gentes y hoy presentes también que me dicen, yo nunca haré ese viaje, no quiero volver, no quiero ver a las cosas, y yo lo puedo entender perfectamente, es la elección de cada uno. Es decir, que cuando el libro salió en Francia, en 2014 hubo muchos encuentros y mucha gente, ese libro provocó reacciones muy distintas. La gente que decía, yo nunca podría hacer eso, y gente que, bueno, he leído su libro y bueno, voy a comprar el tiquete y me voy mañana. Y bueno, un paso al acto que era para mí muy importante y la gente tenía el deseo y el miedo también de volver. Pero siempre yo decía a la gente, todo va a pasarse muy bien si usted decide que lo que va a encontrar no es el país de antes, no es el país de sus recuerdos, de sus imágenes, es otro país con otra gente y hay que aceptar, hay que admitir eso, hay que aceptar que las dos imágenes pasadas y presentes cohabiten. Si no, mejor quedarse con sus recuerdos bonitos, con todo eso.
eso funciona incluso con, no sé, el país de nuestra infancia, el pueblo de nuestra infancia o la casa de nuestra infancia. Bueno, cuando el tiempo ha pasado, es que mejor ver a las cosas o volver a ver a las cosas o mejor quedarse con las imágenes de antes. Es, bueno, la elección de cada uno. Yo no tengo nada que decir, no tengo, pero sí, nuestra vuelta con mi padre es que fue muy, muy emocionante porque se desarrolló, como lo he dicho, a un momento, unos años después del fin de la guerra civil en Argelia. Entonces no había turistas en Argelia, no es un país donde la gente va de turista. Y empezaba a haber grupos de pies negros que empezaban a volver, pero nosotros no estábamos en un grupo, estábamos los dos, solo padre e hija, y eso era muy, muy raro ver eso en Argelia. Y la gente fue muy acogedora, muy increíble, y bueno, no voy a contar todo el libro, pero la idea era ver a Oran, que fue la ciudad de mi padre, el piso donde vivió con mis abuelos hasta los 16 años, pero también ver a la granja familiar que está situada a 18 kilómetros de Oran, en un pueblo que se llama Miserguín, que yo toda mi infancia soñaba con ese nombre, ¿no? De Miserguín, lugar de nacimiento del padre Miserguín, y para mí era algo porque 17 personas de mi familia nacieron en esa granja, y yo, que es mi bisabuelo, no, o antes del bisabuelo, no es el bisabuelo que construyó la granja, me parece. Tú has leído el libro, ¿no? O sea, pero yo lo he escrito, pero hace mucho. No, es el bisabuelo. Yo he hecho los deberes, sí. Es el bisabuelo. Mi bisabuelo, que era español. Eran españoles, no sé si no lo hemos dicho, pero eran españoles de Andalucía. Mi bisabuela, y que se llamaba Cañas, y mi bisabuelo Montoya se llamaba, y no sé de dónde, no recuerdo de dónde era, pero bueno, él se fue en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y construyó esa granja. Y yo, en mi imaginación, esa granja era enorme, ¿no? Era algo con los naranjos, con todo lo que me contaba mi abuela y todo eso. Y por supuesto, la granja que hemos encontrado en el 2005 en Miserguín, todo cambiado, que ahora es casi un suburbio de Orán, pero en la época era un pueblo pueblísimo, y todo cambiado, y bueno, ese fue una visión increíble, y hay que aceptar todo eso. Pero la acogida de la gente en la granja fue tan increíble. Es decir, que yo iba en ese país de una forma para que me reconozcan, ¿no? Para que me reconozcan como personaje de esa historia, que tenía la legitimidad de estar aquí. Y bueno, y cuando llegamos a la granja, la gente que vivía en la granja en el 2005 no se reconoció. Inmediatamente pronunciaron el nombre, el apellido de la familia, el apellido Montoya. Es decir, que fue para mí como un acto de nacimiento, otro acto de nacimiento, ¿no? Que en esa parte del mundo donde yo no nací, pero que alguien me dijo cómo me llamaba. Ostras, gracias por esto, porque me has regalado una cantidad de imágenes. Pero no hablo muy bien, perdón. Es muy difícil para lo habéis entendido todo. Encontrar las palabras. Tiene un castellano cervantino, total y absoluto. Yo es
Me has recordado ahora con el doble renacimiento, lo que decía Albert Camus, que crear es vivir dos veces. Pues es cierto, ahí también tuviste de nuevo un renacimiento, como que volviste a empezar la vida, te dio otra oportunidad para saber quién eras, recuperar tu voz y seguir tu camino. Sí. Es ir más allá del silencio y tener esa voz que te define también como escritora, que eso es muy difícil de encontrar también. Lo que se define sobre todo entre escritores es la voz que tienen ellos. Entonces, cuando estás leyendo la página de alguien, si es de Reverte, si es de Thomas Mann, si es de Irene Vallejo, encontrar esa identidad también a la hora de escribir es algo impresionante, si lo pensáis. Y me has evocado ahora mismo una imagen de mi infancia también. Está tu granja, que era siempre más grande, más luminosa con los naranjos. Para mí es Puerto Colón. Yo pasé casi toda mi infancia y parte de la adolescencia en un pueblecito pesquero que está al este de la isla, y volví hace unos años y debería haber seguido la premisa de Sabina, que en los lugares donde fuiste feliz no debieras tratar de volver, porque lo vi todo lleno de yates, todo lleno de turistas. Ya no era, digamos, esa esencia que yo había mantenido dentro del corazón intacta y cristalizada como el mosquito de Jurassic Park en el ámbar. Eso se había quedado ahí y era completamente perfecto en su forma. Hilando con esto, Anne, me encantaría leeros una cosita, porque lo has tocado de forma tangencial, pero este libro, como veréis, porque sé que lo vais a leer, os va a fascinar, tiene algunas de esas páginas que consiguen resumir en tan solo un párrafo vidas enteras con amores, desamores, muerte, vida, amistades, afectos. Y es ahí uno de los puntos fuertes que tienes como escritora, que sabes captar en un espacio muy reducido de espacio el tiempo de vida y amor, en este caso de tus abuelos. Yo he marcado la página 110, que ahora os voy a leer un poquito, para que también veáis ese estilo narrativo que hablábamos al principio de Anne. Si me permites, sí, lo voy a leer. Gracias. Hombre, pues, es un placer. No puedo leer. No te preocupes. Dice así: él no sonríe, no le gustan las fotos, pero es feliz ese día. Paul Plantagenet, con su bonito traje gris y el cuello de la camisa desabrochado. Debe de ser mediodía y el sol pega fuerte. Se ha quitado la chaqueta y espera hasta el último momento para atarse la corbata. Es feliz, con su panza y su cabeza despoblada, las sienes blanquísimas, tras los cristales ahumados de sus gafas, porque ha pasado medio siglo al lado de la mujer que ama y no piensa dejarlo ahí. Ella lleva gafas de montura caoba, conjuntada con el color de su pelo, una falda beige plisada que se ajusta a su cintura engrosada con el tiempo, y la bonita blusa conchalina de rayas azules y blancas que tanto le gustaba, de manga larga, porque ya no enseñaba los brazos que encontraba demasiado gruesos. A ella le gustaban las blusas conchalina, él odiaba las corbatas. Al final de la comida, donde éramos muy pocos, él le regaló una segunda alianza, toda engastada de pequeños diamantes, 50 años después de la primera, que era un simple anillo de oro. Se la puso en el anular de la mano derecha, forzando a la altura de la articulación a causa de la artrosis que le torcía los dedos. De igual modo, magníficos. Estaban guapos mis abuelos ese día. Con esa misma ropa los enterramos 10 años después. La traducción es muy buena. Claro que sí, pero hay que decir. Es un trabajo excelente. Susana Prieto es que hizo una traducción muy bonita. Sí. Yo este pasaje cuando lo leí me evocó pues un poco también lo que habéis pensado vosotros, que es el paso del tiempo, que es dulce, que es amargo, que te modela como el mar cuando golpea las rocas poco a poco. Y hay una frase aquí que me gustaría preguntarte también sobre la importancia de la familia ahora mismo, que está siendo también tan puesta a prueba, tan cuestionada actualmente, y es esa importancia que tiene la familia para ti, Anne,
y lo representas a través de una frase estupenda que dice que mi familia siempre estuvo en el lado equivocado de las barricadas. Y decías, ¿dónde estaba la verdad? ¿En qué lágrimas? ¿Qué significa para ti esta frase y la importancia de tu familia? Sí, hablo de la familia de mi padre, ¿no? Porque al contrario, hablo de la familia de mi madre que estaba del otro bando, pero bueno, esa frase hace parte de todas las preguntas que yo tenía antes de hacer ese viaje. Es decir, que mi relación con esa herencia fue muy complicada porque de niña estaba muy orgullosa de tener antepasados que vinieron de Argelia y todo eso, y las historias de mi abuela y de todas las mujeres de mi familia, con sus abanicos, con todo, y yo estaba fascinada. Y después, al colegio, un profesor de historia nos habló de la guerra de Argelia, que nunca se hablaba de la guerra de Argelia en mi familia, y nunca la palabra guerra estaba pronunciada. Y bueno, y descubrí otra versión de esa historia y me molestó mucho y yo sentí vergüenza y no sabía muy bien todo dónde estaba la verdad. Y por eso todo eso me obsesionó y por eso yo supe que un día tendría que escribir mi propia verdad, mi propia historia dentro de la gran historia. Es maravilloso que lo hayas dicho así porque hay una pregunta. No hemos preparado nada. Para nada. Todo está fluyendo de forma orgánica. Esto está más o menos improvisado. Yo tengo tantas preguntas que al final siempre vas a acertar con el hilo de la siguiente. De hecho, los que ya tengáis el libro en la mano lo veréis. Tú abres el libro con una frase de Chris Marker, que es un director de cine y escritor, que cuando yo vi la frase dije yo como historiador, esto lo tengo que decir en voz alta, que dices que la historia solo es amarga para quien la espera dulce. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa para ti la historia en minúsculas y la historia en mayúsculas? Esa importancia. Bueno, la historia en minúscula es la que escribimos nosotros, ¿no? Todos nosotros presentes. Es la suma de muchas voces muy distintas. A mí me interesa mucho más esa historia. ¿Tú crees que con pequeñas historias en minúsculas se puede llegar a crear esa historia con mayúsculas más universal? Me parece que ahora se escuchan esas voces de la historia en minúscula, mucho más que yo sé. Cuando yo era pequeña, al colegio solo se enseñaba se decía la gran historia con los personajes importantes. Ahora yo lo veo en los libros escolares de mis hijos, por ejemplo, se muestra otra visión también, testimonios, relatos íntimos, cartas, por ejemplo, y eso da otra visión, me parece mucho más interesante, ¿no? Y compleja, y mucho más compleja. Eso es. Esto lo podemos entroncar también, una parte del libro al final está dedicada, tú lo escribes a modo de epílogo, que después de la publicación del libro han empezado a recibir una cantidad ingente de cartas de gente anónima que o te alababa el libro o estaba enfadada también contigo y no se cortaban un pelo, te lo decían directamente. Entonces tú pudiste sacudir una cantidad ingente de conciencias y también recibir una cantidad ingente de insultos o de improperios. ¿Cómo te sentiste cuando viste el impacto que puede tener un libro? Siguiendo un poco la estela de lo que decíamos ayer hablábamos de Theo Califatides y decíamos que las palabras no tienen huesos pero los rompen. Entonces cuando tú publicas el libro también rompiste algún que otro hueso. ¿Cómo lidias con esto? Para mí, ese año de la publicación de 3 días en Orán, en Francia, fue un año muy particular porque
todo fue muy bonito, la salida del libro y las reacciones de las personas, simpáticas o hostiles, pero reacciones, todo lo que pasó alrededor de ese libro, la prensa y todo eso, las cartas, que nunca en mi vida he recibido tantas cartas por un libro, y antes y después tampoco, hasta ahora nunca he recibido tantas cartas como para ese libro, y era muy bonito porque yo, la verdad, cuando empecé a escribir ese relato íntimo en mi pequeño piso en París y todo, yo pensé, pero ese libro no va a interesar a nadie. Solo es mi historia, es mi historia muy íntima, muy personal, es que no va a interesar a nadie. Y finalmente recibí tantas cartas de gente que me escribía para decirme, bueno, su historia es mi historia. Me decía la gente, y siempre las cartas empezaban así. Su historia, señora, es mi historia. Y bueno, y la persona empezaba a decirme su historia, que no era mi historia del todo, no, nada que ver, pero había no sé, algo de proyección, de identificación, que era muy bonito. Eso para mí fue muy bonito, y también fue, ese libro existió gracias a una persona, un editor que fue muy importante en mi vida, y que estaba muy enfermo cuando empecé a escribir ese libro. Ese libro, que parece muy sencillo, fue muy complicado escribir. Es que busqué cómo escribir esa historia, intenté muchas formas de escribirlo y era un fracaso cada vez. Y un día he dado a ese editor un manuscrito que tenía 3 partes muy distintas. Y él tenía la costumbre de leer los manuscritos en un día, en 24 horas. Y no me llamó durante 3 días casi. No era buen signo. Y cuando me llamó, bueno, ya estaba muy enfermo. Y me dijo con su voz muy cansada, me dijo, bueno, no funciona. Pero te voy a decir una cosa, lo de las 3 partes no funciona. Tienes que quitar las 2 primeras partes, que no sirven para nada, sirven para esconderte, pero lo que quieres escribir, lo realmente que quieres escribir y que tienes que escribir, empieza a la página 91. Es decir, a la 3ª parte. Y lo que empezaba a la 3ª parte era Argelia. Pero no es que yo no me atrevía a hablar de Argelia. Y él lo entendió y me dijo, bueno, tienes que escribir ese libro en Argelia. Entonces escribí el libro como también con una urgencia, porque yo sabía que él iba a morir y quería que leyera el libro antes de morir. Entonces, finalmente conseguí escribir 3 días en Orán con esa forma, con la forma del viaje con mi padre en Orán. Y él, antes de morir, bueno, fue el editor de ese libro y leyó la última versión y me dijo, bueno, éramos en 2013, y me dijo, bueno, vamos a salir el libro, a publicarlo en 2014, el año que viene, porque yo podré defenderte de una manera. Y por supuesto había muerto cuando fue publicado el libro. Entonces para mí fue algo ese año porque fue mi primer éxito, podemos decirlo, en librería, ese libro, y también con el duelo de la muerte de ese hombre, y además la publicación de ese libro generó una invitación oficial de Argelia para mí, es decir, que fue invitada a Argel, se dice esta vez, como escritora, para hablar de ese libro, para encontrar alumnos jóvenes argelinos de institutos y todo eso. Entonces,
en 2014, para mí fue una vuelta, una real vuelta en ese país como escritora y para hablar de ese libro que fue increíble, toda la aventura. Y ahora que este año ese libro se ha traducido en español, en castellano, para mí es como un milagro estar con todos ustedes esa noche para hablar de ese libro. Es que no lo hubiera pensado, no lo hubiera soñado. Entonces sí, es un milagro, ¿no? Esto me ha llegado muchísimo al corazón, de verdad, porque es una historia bellísima cuando alguien confía en ti. Es decir, una persona que te conoce, que sabe que, como dices tú, tu vida empieza a partir de la página 91. Esto lo podemos ligar con la pregunta que le hacíamos al principio a Anne, y es si un verso, un libro, un viaje pueden cambiar nuestras vidas. Tu editor, antes de entregar la suya, te hizo el regalo más grande que se le puede hacer a una persona, que es confiar en ella y decirle, sí, vales, sigue por este camino, corta todo lo demás que sobra y a partir de la 91 empieza tu camino. Y de hecho, él te dice una frase preciosa después de esto. Te dice, venga, tú puedes, tienes todo el tiempo del mundo. Y esto a nosotros humanos, mortales, que nos digan, tienes todo el tiempo del mundo, es maravilloso. Y aquí estamos, que es algo excelente, compartiendo pues, la literatura y la cultura juntos también. Yo tengo tantas preguntas que no sé por dónde continuar, así que me encantaría mirar tu libro. No sé si lo sabéis, pero cuando una persona está leyendo un buen libro, le habla al mismo tiempo a miles de libros al mismo tiempo. Y yo estaba leyendo tu libro, Anne, y de forma inconsciente fui al libro del desasosiego de Fernando Pessoa. No sé por qué, abrí una página al azar y la intuición me llevó a esta frase que me encantaría leeros y que además también se entronca un poco con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Y es, dice así el mago portugués, que es Fernando Pessoa, no Cristiano Ronaldo, ya lo digo. Hay momentos en la vida en los que hay que abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y atrevernos también a dejar los caminos que siempre nos llevan a los mismos lugares. Es el momento de la travesía y si no la emprendemos, nos habremos quedado al margen de nosotros mismos. Pessoa siempre da la tecla, quedarnos al margen de nosotros mismos. ¿Tú crees, Anne, que si no hubieras iniciado este viaje, te hubiera pasado lo que nos dice Pessoa en su frase? ¿No hubieras encontrado esa voz de la que nos has hablado? Pues no puedo decirlo, pero lo sé. porque hice el viaje. Pero no, lo que puedo decir es lo que dije al principio de nuestra charla, es que seguro mi vida como mujer, pero también como escritora, hubiera sido muy distinta sin ese viaje. Muy incompleta, muy menos, no sé, es que ahora estoy mucho más en paz no solo con el pasado, pero con yo misma, ¿no? Y gracias a ese viaje y también el otro en Italia, pero eso es otra historia y bueno, volveré para hablar, no sé no sé un día si es traducido en castellano, pero no, hay que hacer las cosas cuando hay es también el momento de hacer las cosas. Entonces sí, para mí fue algo muy importante y sé que para mi padre no era su deseo, es que nunca pero él no habla, pero nunca expresó ese deseo de volver. Pero finalmente, cuando hicimos ese viaje y cuando regresamos, me agradeció mucho. Y para él yo sé que fue algo muy, muy importante. También para su propia paz interior, me parece, porque había algo también de incompleto, ¿no? A veces es muy bueno tener cosas incompletas en la vida, pero hay cosas que hay, no sé, que cerrar. Por ejemplo, en el libro yo digo que cuando regresamos a la granja,
yo tenía fotos de mi abuela, por ejemplo, de mi bisabuela, que yo no conocí, pero tenía fotos de la porque fue una granja muy habitada por mujeres, porque los hombres murieron, mi bisabuelo murió muy joven y luego los hombres estaban haciendo la guerra. Entonces en la granja había muchas mujeres y yo cuando encontré a las personas les di las fotos de mis antepasados y es simbólico, es un pequeño gesto, pero era muy importante que las fotos de mis antepasados puedan volver a ese sitio. Sí. Me has recordado una cosa muy bonita, es que esto creo que te lo pregunté ayer cuando paseábamos, que hay veces que heredamos las historias no resueltas de nuestras familias y nos corresponde muchas veces, o a nosotros o a algún eslabón de esa familia, resolver esos misterios, porque si no, de alguna forma se quedan latentes, no se cierran, no se cauteriza la herida y puede seguir sangrando hasta el infinito y más allá. Y creo que cada una de las familias, todos los que estáis aquí hoy, tiene alguno de estos secretos irresueltos, algún silencio que se ha tapado de alguna forma y que hay alguien que a lo mejor no está ni siquiera vivo todavía, que va a resolver ese misterio y va a dar esa voz que tú has conseguido dar a muchas de esas personas que han leído. Les has ofrecido la posibilidad de un viaje, que es, siguiendo a Cavafis, esa Ítaca que te ofrece la posibilidad del viaje. Y a mí esto me emocionó mucho en las cartas de esas personas que dijeron: has hecho que me atreva a... He salido de esa zona de confort y de seguridad para saber quién soy. Eso tiene mucho mérito. Sí, hay que explicar que las cartas, es que yo escribí después de la publicación del libro para la edición del Bolsillo en Francia y después de mi segundo viaje a Argelia, y con tantas cartas y tantas reacciones, es que también sentí la necesidad de escribir otro capítulo. Es decir, que la historia no estaba totalmente terminada y sentí esa necesidad de escribir, que se llama un epílogo, porque yo pienso que ya es el último capítulo, ahora es el último capítulo, porque sí, desde ese tiempo nunca más he escrito sobre Argelia, pero ese último capítulo, que finalmente tiene, no sé, 30 páginas o no sé qué, es muy importante para mí. No existe en la primera edición del libro en francés, existe en la edición del Bolsillo, y cuando me dijeron que iban a traducir el libro en castellano, yo pedí a la editorial, por favor, si se puede traducir también el epílogo, porque para mí es un texto importante. Importante también porque para mí como escritora fue el primer texto que escribí después de la muerte de mi editor, porque como muchos autores de ese editor, casi durante, no sé, más de un año nadie podía escribir. Es que no podíamos escribir. Es que estábamos huérfanos, no sé cómo decirlo, pero sin voz. Y ese epílogo pequeño, ese texto pequeño, para mí fue el primer texto que conseguí escribir después de la muerte de Jean-Marc, y entonces es importante también por ese aspecto. Teníais un editor que era como un profeta, realmente, con una fuerza y una energía para decir esto cuando él, un brujo, eso es. Ahora vamos a hacer un pequeño viraje, si os parece, porque hemos hablado también de su faceta como novelista, como escritora, per se, pero también tiene una faceta maravillosa que es la de la traducción, que muy pocas veces también se habla de la traducción. Y a mí me encantaría, ahora que estamos aquí reunidos, también preguntarte directamente qué es lo que sentiste o cómo abordaste la traducción del infinito en un junco de Irene Vallejo, lo que ha supuesto para ti traducirlo y que nos cuentes esa experiencia a nosotros profanos en esta materia. Pues el encuentro con Irene Vallejo, primero con sus palabras, con su voz escrita, y después el encuentro con ella, con su persona maravillosa, fue muy importante también. Ocurrió durante
el periodo del COVID, cuando yo estaba encerrada en mi piso en París, y un día me llamó una editora francesa para proponerme primero de leer ese libro, El infinito en un junco, que ya era un éxito en España y todo eso, y bueno, y leerlo, y si me gustaba, traducirlo. Y claro que me gustó muchísimo ese texto. Es que inmediatamente la voz muy accesible, muy generosa, muy fluida, muy musical de Irene me impactó mucho, y yo pensé, bueno, qué suerte traducir ese libro. Voy a aprender muchas cosas y también voy a viajar en el tiempo, fue fantástico. Y el encuentro con Irene es que es una persona, es un cielo humano, como lo dices tú, pero solo es decir que ese libro, si está traducido ahora en español, es gracias a Irene, porque es Irene que habló a Siruela, su editora en Siruela, para decirle, bueno, mi traductora en francés también es escritora, y bueno, y ella sí, a ella le encantó ese libro, y entonces, sí, como lo has dicho, si no estaba en Inglaterra, estaría con nosotros esa noche, pero es una persona fantástica. Y tiene, ese libro es un milagro, es algo que ocurre una vez en la vida y no en todas las vidas. Porque ha escrito un libro con temas que ha conseguido en un libro mezclar la gran historia, la pequeña historia, su propia historia, cuando era de infancia, su experiencia. Ha conseguido hablar de temas a veces difíciles, pero de una manera tan normal, tan sencilla, tan sencilla. Y no fue muy difícil traducirla a Irene. Es que los buenos autores no son muy difíciles de traducir. No voy a decir mal, no voy a hablar mal no, yo adoro a los autores que traduzco, pero hay unos más difíciles que otros, y a veces no sé, un buen texto no es tan difícil a traducir, no. Y esto, para los que no sabemos tampoco pues, de esa traducción, antes te lo he preguntado también, ¿una traductora tiene que ser fiel o tiene que ser un poco traidora en ciertos momentos para que cuaje esa sonoridad del texto? Pero tienes que traicionar siempre cuando traduces. Es que es imposible, la traducción en realidad no existe. La traducción es que hay matices que no se pueden traducir. Yo te hablaba, por ejemplo, ahora estoy traduciendo un libro chileno, una novela chilena, y hay muchos términos que no existen en Francia, y seguro no, nombres de árboles, nombres de pescados, nombres de no sé qué, y yo no sé si voy a dejar los nombres en chileno y poner una nota de pie de página, o si siempre voy a poner pescado y no el nombre del pescado, sino explicar es un pescado que se encuentra en Chile, etcétera, etcétera, entonces, bueno, es un árbol, un flor, no sé qué, y es apasionante la traducción, pero es frustrante todo el tiempo. Pero no, voy a decir una cosa, es que traducir y escribir no sé, para mí es casi lo mismo. Es decir, que cuando traduzco la voz de alguien, intento escribir de una manera fiel y infiel. Intento escribir su pensamiento o, no sé, interpretar su partidura. Y cuando yo escribo mis propios libros, intento traducir
a mis propios pensamientos. Es decir, que también es una cuestión de traducción y también con yo misma soy tradicionaria, ¿no? Y es que yo, claro, porque finalmente entre lo que quieres realmente decir y lo que dices hay algo que hay una pérdida también. Sí, hay una pérdida, es una separación siempre, pero bueno, tenemos que intentarlo. Y sin las traducciones, bueno, hay una gran parte del mundo que no sería accesible, ¿no? Como nos va quedando poquito tiempo y yo tengo una retahíla de preguntas impresionante, me encantaría ahora abogar por tu lado más humano. Es una pregunta que siempre me gusta mucho hacerle a los autores que están aquí. Y hemos hablado de recuerdos primigenios, inmortales, que nos configuran a todos. ¿Cuáles son, Anne, los primeros libros que te configuran a ti? ¿Cuáles son esas lecturas que cuando llegaron a tus manos y las leíste? ¿De pequeña? Exactamente, en tu infancia, en tu adolescencia. Yo voy a coger el boli también para apuntarlo. Esto me interesa muchísimo. No, de niña yo leía una colección en Francia que se llama la Bibliothèque Rose, la Biblioteca Rosada. Son libros para niños. Para mí yo he leído todo y yo siempre fue una lectora muy apasionada y he leído mucho, entonces sí, me gustaban ¿cómo se dice? La literatura negra, los policiales. Así, mucho. Yo he leído todas esa. Y después, ¿no? Lo que me impactó mucho, el primer gran autor que me impactó mucho es francés, es Alexandre Dumas. Es decir, que cuando tenía, no sé qué edad, pero adolescente ya, cada verano yo releía Les Trois Mousquetaires, no sé cómo se dice. Los Tres Mosqueteros. Eso es. Y después, 20 años después, es que hay Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Le Vicomte de Brageois. Y yo siempre, cada verano, yo leía Alexandre Dumas. Adoraba a Alexandre Dumas. Y bueno, y después descubrí a Gabriel García Márquez, que para mí fue una revelación increíble cuando tenía, no sé, 18 años. Y primero lo leí en traducción francesa y luego cuando pude leerlo en versión original lo leí. Y él es el autor que siempre releo todo el tiempo, García Márquez. Y bueno, me hubiera gustado traducirlo, pero qué desafío, ¿no? Qué reto. Pero no, eso sí, bueno, estoy muy impresionada y emocionada. Tengo que hacerle una pregunta a uno de mis mosqueteros, José. Es si vamos bien de tiempo, si unos 5 minutitos. El jefe. El jefe de logística que tenemos. Sí. Se esconde arriba. Aquí arriba. Y no sé si lo sabéis, pero han escrito libros sobre Manolete, sobre Marilyn Monroe y sobre María Casares, que parece a priori que no tienen nada que ver entre ellos. Me encantaría, Anne, que nos explicaras tu tren de pensamiento. ¿Qué hay de ti en estos personajes ya históricos, y por qué les dedicas libros? Hay mucho de mí en los tres. Y tienen más vínculos que se puede pensar. Cuando me interesa la vida de otra persona, sobre todo lo que me interesa es la identidad, la cuestión de la identidad. Y yo recuerdo muy bien Manolete, recuerdo muy bien cuando vino el deseo y la necesidad de escribir sobre Manolete. Yo vivía en Sevilla en aquella época, pero no es importante eso. Es que un día, no sé por qué, leí una frase, una entrevista que dio Manolete a un periodista, ya un poquito antes de, no sé, un año o 2 años antes
de morir cuando ya era muy, muy famoso y rico y muy cansado, muy cansado. Y el periodista le preguntó, pero tú, Manolete, que tienes todo, coches y no sé qué, y que tiene casas, coches, que te gustaría tener más. Y él contestó, a mí me gustaría encontrar de nuevo el pequeño niño perdido en Manolete, es decir, el pequeño Manuel Rodríguez perdido en Manolete. Y esa frase para mí fue, bueno, yo voy a intentar descubrir el pequeño niño perdido en Manolete. Eso fue el principio. Para Marilyn Monroe es casi la misma historia, es decir, encontrar a la niña perdida muy, muy triste, huérfana, violada, toda una infancia terrible, miserable. La niña perdida es la criatura Marilyn Monroe que no existaba, que era una criatura, solo una invención, una transformación, con un deseo de revancha, ¿no? de venganza. Eso es muy parecido. Y también María Casares, claro, en María Casares hay el exilio, hay España, hay el amor con Albert Camus, hay temas importantes para mí y la identidad. Es decir, que es un libro, María Casares, que en cada capítulo empieza con una identidad distinta de María Casares. Es decir, era como María Victoria Casares Pérez se volvió María Casares. En francés se dice María Casares. Hay un acento y no en María Casares. Y para mí ese trayecto de María Victoria a María Casares, que murió en Francia y que murió francesa, de nacionalidad francesa, es entonces un poquito parecido todo eso. Y es siempre el tema de la identidad del sitio que ocupamos en el mundo. Y ahora, por ejemplo, acabo de terminar un texto, no sé si querías preguntarme, pero yo anticipo la pregunta. Seguro que sí. Pero acabo de terminar un texto que será publicado el año que viene en Francia, y es la historia de una mujer. Esta vez la historia de una mujer anónima totalmente, no una famosa, una mujer anónima, obrera, que encontré. Es decir, nuestras historias se cruzaron y yo encontré esa mujer y vivió esa mujer una tragedia y yo en ese libro intento escribir la historia, pero también esa mujer, en su historia hay el tema de existir, de tomar su sitio, porque es una mujer, que la vida ¿cómo se dice? Invisibiliza. Exacto, y finalmente hasta que desaparezca, hasta una desaparición, es decir, es la historia de la desaparición de una mujer. Y es un poquito el mismo tema, es decir, que, Marilyn Monroe tenía ese poder de aparecer y desaparecer. Es que cuando decidía que la gente podía, Marilyn, estar con gente y la gente no sabía que era Marilyn Monroe porque ella había decidido estar invisible. Y la historia de esa mujer, Leticia, que era obrera, también, pero ella desapareció y no lo decidió. Y entonces hay vínculos entre todos esos libros y todas esas historias. Y ahora que yo conozco mejor mi identidad, puedo hablar de las historias de otras personas, ¿no? Puedo decir las vidas de otras personas. No tengo nada más que decir con mi vida, ¿no? Entonces eso lo escribes en la entrevista que diste también para Última Hora, me acuerdo, y dices, yo solo estoy
en el lugar desde donde escribo. Es algo realmente bello que te hace reflexionar, y un poquito para ir cerrando el acto, y pasaremos también a unas preguntas que me encantaría también que le hicierais a Anne. Hace unas semanas compartimos una serie de mensajes de WhatsApp cuando tú estabas escribiendo, y yo también estaba escribiendo unos poemas en Galilea, que les notaba inspirado en ese momento, y compartimos unas frases que creo que eran perfectas para clausurar nuestro acto. Y Anne me escribió que los finales tristes en la literatura son buenos, funcionan muy bien. Y después pregunto, ¿pero y en la vida real un final triste no parece aceptable? Y yo le pregunté de nuevo, ¿y si los libros son la vida y nos preparan para cualquier posible desenlace? Y Anne me dijo, no. Dice, mejor no estar preparados para nada, ni principio ni desenlace, y acoger todo con libertad y curiosidad. A mí me encantaría que nos marcháramos a casa con el corazón caliente con estas dos palabras, con libertad y curiosidad. Ha sido un verdadero... ¿Ay? Todavía tenemos tiempo. No, ya no. Vale. Pues creo que ay, vaya, por Dios. Creo que las preguntas entonces va a ser un poco complicado, pero sí lo que vamos a... Eso es, sí. Ahora iba a cerrar el acto con la libertad y la curiosidad. Esas son las palabras bonitas. Y ahora nuestros compañeros tocarán dos temas más. Que sepáis que podéis adquirir el libro de Anne fuera. Ella estará encantada de firmar los ejemplares y de charlar un poquito con vosotros. Ha sido un inmenso placer. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos vuelto aquí. Vamos a hacer una canción, como que hablaba mucho viaje, de una canción también, y de un viaje, pero una historia real, no lo voy a contar. Después de la canción se puede saber por qué el viaje y cómo terminó el viaje. El viaje nació aquí en Mallorca, pero con unos amigos, por ahí en el desierto. No me mires, no me mires con esa cara, no me mires con esa cara, no me mires con esa cara, no me mires con esa cara. Del coche empuja, en la arena me quedo solo, en la arena me quedo solo con una mosca, nadie más. Subiré, así somos amigos. Yo cuando haya bonanza, la gente está presente, pero cuando
pas comme ça, mon ami, que sur la partie touchée, collaborer, se connaître, solidarité. Et la matière française au milieu d'un dessert, en missionnement, au milieu d'un dessert, au sous-disant, loin de la mer. Ne me laisse pas toute seule, mon ami. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quittez pas. Ne me quitte pas. Muchas gracias. Bueno, en la última canción vamos a hablar del respeto sobre el ser humano. Y vamos a cerrar así con esta canción. Me gusta mucho escribir mis temas, que cada vez que escuchas una canción, como si fuera has leído un libro.
respecte si no existe. Tornaron las veras, ninguna vergüenza, no de mi vergüenza, no de mi respeto, reivindican respeto, de buena respeto, respeto per tothom, per nostra terra, nostra cultura, nostre accent, nostra llengua, les camins de cabres i les tables de sa pobla. I el respecte si no existeix. Que l'enventina volem res. Thank you.